Hola, bienvenidos al curso de Motricidad y Promoción de la Salud. Hoy vamos a tener nuestra clase sobre determinantes sociales de la salud. Yo soy Paula Andrea Hernández, docente de la Universidad de Antioquia, y vamos a comenzar. Vamos entonces a aprender qué es un determinante de la salud. Es un conjunto de factores personales, sociales, económicos, políticos, ambientales, que determinan el estado de salud de un individuo o de una población. Esto pues es lo que nos dice la OMS en el año 1998. Los determinantes de la salud los podemos agrupar en cuatro grandes grupos, que a su vez tienen unas subdivisiones. Empecemos por el medio ambiente. En el medio ambiente encontramos los factores físico-químicos, la flora y la fauna, y los sociales, económicos y culturales. El segundo será entonces el estilo de vida. El estilo de vida entonces tiene tres subgrupos, que son las condiciones de vida, los modos de vida y los estilos de vida propiamente dichos. El tercero es la biología humana, que está compuesta por la herencia y la genética. Y el cuarto es el sistema de asistencia sanitaria. Este es el modelo que nos propone Lalonde en 1974. Lalonde era un ministro de salud en Canadá, que fue el primero que empezó a tratar de conceptualizar esto de los determinantes de la salud. Entonces, vamos a ver qué tanto influyen o en qué porcentaje influyen estos determinantes en la morbilidad y en la mortalidad de las poblaciones. El grupo del medio ambiente influye un 19%, mientras que el gobierno tiene que gastar alrededor de 1.6% de su presupuesto anual. En los biológicos influye el 27% en la mortalidad, y para ello entonces el gobierno gasta más o menos un 7.9% del presupuesto. En el estilo de vida, ese es el que más carga porcentual tiene, que es un 43%, y en el que el gobierno normalmente invierte 1.5% de su presupuesto. Y por último, el sistema sanitario, que influye el 11% y en el que se gasta más presupuesto, alrededor del 90% del presupuesto anual. Ese es un análisis que, como les dije, hace Marc Lalonde en Canadá, y que lo que refleja es que la inversión del gobierno no siempre está acorde a la influencia que tiene ese factor en la mortalidad. Si miramos acá, entonces el sistema sanitario, que es el que menor porcentaje de mortalidad tiene pues sobre la salud, es en el que más el gobierno invierte. Pero el estilo de vida, que sí tiene un peso del 43%, es el más alto, influye tan solo en 1.5%. Entonces ahí vemos dos extremos, y es este desequilibrio el que está llamado a solucionar cada gobierno con sus políticas de salud, y obviamente analizando muy bien cuáles son los factores que están influyendo en las poblaciones para que se determinen de esta manera las enfermedades y las condiciones de salud. Bueno, esta gráfica entonces nos va a mostrar cómo los factores que están más cercanos y de los cuales el individuo tiene mayor control son los factores pues con los que nace, que son la edad, el sexo y los biológicos, pero alrededor de esto está el estilo de vida. Es lo que él puede controlar, la decisión que puede tomar sobre sí mismo y sobre su salud. Un poco más externo, más afuera, más externo al individuo están las redes sociales y comunitarias, es decir, sus entornos próximos, su familia, sus amigos, su grupo de compañeros de trabajo, familiares cercanos, y los comportamientos o las actitudes o los hábitos que estas personas tienen. Y por último, entonces hay unos que son de más
difícil alcance para el individuo, que no tiene tanto control sobre ellos, que son las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Esto tiene que ver mucho con los procesos gubernamentales y las políticas de salud, las políticas de gobierno y de bienestar que se dan en un país, que si bien están un poco más alejados de lo que el individuo pueda hacer, sí tienen una gran influencia en su vida cotidiana. Es decir, por ejemplo, el aumento de los precios de la canasta familiar o de alimentos que son de utilidad cotidiana, de la alimentación diaria de las personas, esos precios no se pueden controlar tan fácilmente por el individuo, pero sí influyen mucho, porque al ser más costosos, pues entonces no los podrá consumir de una forma tan asequible para él. Más adelante vamos a ir profundizando en cada uno de esos temas. Entonces, para determinar el estado de salud de una población se deben seguir pues como unos pasos que finalmente forman un círculo de análisis, un círculo que esperamos sea virtuoso, con el fin de poder detectar muy bien cuál es la condición de salud de una población o de un individuo y qué es lo que la está causando. En la medición del estado de salud, entonces, para medirlo necesitamos primero identificar los factores biológicos y los individuales, ¿cierto?, de esa población, de esos individuos que la componen, y luego entonces vamos a analizar los determinantes sociales, que son de los 4 grupos que vimos pues en la anterior diapositiva. Una vez eso se tenga claro y caracterizado, es importante poder hacer diferencias entre unas poblaciones y los otros, establecer esas diferencias para poder determinar qué de lo social es lo que está haciendo que la condición particular de una población se exprese de esa manera. Y para poder establecer entonces por qué se dan esas diferencias. Una vez tengamos establecidos por qué se dan esas diferencias, podemos hacer una intervención de salud mucho más efectiva y que de verdad sea integral y abarque todos los determinantes y no nos quedemos solamente en la parte de detección clínica de la enfermedad, sino que podamos leer un contexto más complejo sobre lo que está pasando allí. Empecemos entonces ahora sí con los determinantes. Empecemos con el grupo de medio ambiente. En el medio ambiente encontramos el ambiente inorgánico o inerte, ¿cierto?, que son todos los factores físicos, químicos, el aire, la calidad de la atmósfera, la calidad del agua, la calidad del ambiente donde nos movemos regularmente, ¿cierto? El otro es el ambiente biológico, que es la fauna y la flora y cómo ellos determinan, por ejemplo, qué comen las personas. Así, las personas de la costa pues tienen una tendencia a consumir mucho más pescado y por lo tanto tienen mejores fuentes de calcio, pero las personas del interior pues entonces tienen una menos fuente de calcio proveniente del pescado, la pueden consumir quizás de la leche o de otras fuentes de fauna y de flora, ¿cierto? Entonces eso también influye bastante en la salud, en la situación de salud de las personas, porque la calidad de la alimentación no es la misma al interior de nuestro país, por ejemplo, que en la parte costera de nuestro país. La disponibilidad de alimentos no es la misma, la variedad de los alimentos no es la misma. Esto también se podría asimilar a la actividad física y es un tema que lo vamos a ver en la tercera unidad, pero que aquí pues se los puedo esbozar. Y es, por ejemplo, no es lo mismo la cantidad y la calidad de la actividad física que hace una persona que vive en un clima bastante cálido que aquellos que viven en un clima medio o inclusive frío, ¿sí? Porque todos esos factores ambientales también influyen en que las personas se sientan más motivadas o no hacia la actividad física o inclusive a que tengan una tendencia por hacer determinada actividad física o determinados deportes.
En un tercer subgrupo entonces encontramos el ambiente social, que son los factores psicosociales, es decir, lo que está adentro de cada ser, lo intrapersonal, lo que me mueve a mí como individuo, como sujeto, pero también hay otros factores que son socioculturales, y es decir, el ambiente y los entornos que yo tengo, lo que ahora empiezan a decir redes sociales, pero pues no tiene nada que ver con aquello de la tecnología y la virtualidad, sino la red de emociones, sentimientos y relaciones que yo puedo establecer con mis seres cercanos y cómo entre ellos yo puedo intercambiar actitudes y comportamientos. Es decir, yo como individuo puedo impactar el comportamiento de mi familia, pero también mi familia impacta el mío. Un ejemplo muy claro es nosotros los antioqueños. Está la costumbre de consumir chicharrón, bastante, más o menos en la semana. Eso lo aprendemos en la familia, pero también yo como individuo puedo empezar a generar cambios de comportamiento alrededor de ese consumo de grasa saturada en mi familia, si empiezo a conversar, a educar, a mirar nuevas formas de preparación. Entonces esto se llama el determinismo recíproco. O sea, un individuo afecta a una comunidad, pero a su vez su comunidad también lo afecta a él, y ahí es donde se dan el intercambio de hábitos. Y tenemos los factores socioculturales y económicos. Entonces, son todas las políticas de gobierno que le permiten a una persona tener mayor acceso a la salud y tener posibilidades de cuidarse, del autocuidado. Cuando en las políticas gubernamentales no facilitan ese autocuidado, pues es muy difícil que una persona pueda conservar su salud. Si vemos el caso de Estados Unidos, donde por ejemplo es más barato comprar una hamburguesa, comprar una hamburguesa puede valer $1, $1.5, pero comprar una ensalada puede valer hasta $10. Cuando nos ponen esa proporción de precios, entonces el ser humano, aquellos que tienen menos posibilidades siempre van a tender a comprar lo más barato. Eso mismo nos sucede, por ejemplo, en la universidad. Si en la universidad nos ofrecen una gaseosa de 600 mililitros por 1.500 pesos, pero el jugo de allá de juguitos nos vale 1.500 y solo es un vasito de 12 onzas, y tengo poco dinero, entonces eso determina qué me como. Obviamente me tengo que comer lo más barato, aunque no sea tan saludable. Entonces esos son todos los factores que influyen en que una persona tenga más acceso a los comportamientos saludables o no. Aquí nos devolvemos un poco entonces a resumir el ambiente inorgánico e inerte, que tiene que ver con todo lo de la atmósfera, inclusive los rayos UV y todo lo ambiental. El ambiente biológico, que son todos los vectores que tengamos, pues los bichitos, las infecciones por transmisión de mosquitos, los virus, las bacterias, todo eso que está en el ambiente. Y el ambiente social, como les decía, pues la violencia, el estrés, la marginación y las condiciones laborales. En el tercer grupo tenemos los factores biológicos, lo propio que tiene que ver con la herencia y la genética, es decir, cómo nacen las personas y qué probabilidades biológicas o genéticas tienen de sufrir algunas enfermedades. Ahí también nos encontramos la edad y el sexo. Hay enfermedades que se despiertan a determinada edad, por ejemplo, la hipertensión suele ser más común en los adultos mayores. También hay enfermedades que tienen que ver con el sexo. Por ejemplo, las mujeres tienen mayor probabilidad de enfermar o morir en el momento del parto, del embarazo, son más propensas a sufrir de depresión y otras enfermedades que tienen que ver con su condición biológica de ser mujer o con su condición biológica de ser hombre. Y están entonces, en tercer lugar, los estilos de vida, que tienen que ver con los comportamientos que cada uno asume para cuidarse o no
en sus comportamientos de salud, en sus condiciones de salud, la higiene, la alimentación, el tipo de trabajo que tiene, el consumo de sustancias psicoactivas, el momento de descanso también, el sedentarismo, el abuso de fármacos y cosas que tienen que ver pues con lo que cada uno por voluntad propia elige. Entonces, todos estos factores los podemos encerrar, digamos que agrupar en un modo de vida, unas condiciones de vida y un estilo de vida. Entonces, así, el modo de vida es la expresión de las características del medio natural en el que cada sociedad se asienta o se instala, es decir, todos aquellos factores que hacen que una comunidad se instale en un territorio y que ese territorio determine sus condiciones de salud. Y esto también tiene que ver con las políticas, la economía, con las determinaciones gubernamentales que se tomen en torno a esa comunidad. Las condiciones de vida, digamos que son un poco más próximas al individuo, y son las que tienen que ver con el ambiente próximo, con el sitio de trabajo, con la calidad de la vivienda, con la calidad del barrio donde se vive. Y el estilo de vida, que ya es un patrón de comportamiento individual y es en el que yo sí puedo incidir de manera directa. Así vemos esta gráfica para mirar entonces cuál es el tipo de intervención que se necesita según los procesos de determinantes que presentan cada población. En los modos de vida, como es algo más global, necesitamos un nivel de intervención mucho más amplio en el que abarcamos toda una sociedad o una gran población. Y con ellos hacemos entonces el proceso de promoción de la salud, es decir, de determinar qué es lo social, político, ambiental que está haciendo que una determinada enfermedad aparezca o que una condición de salud sea así para esa población. En las condiciones de vida, entonces esos son los grupos poblacionales más específicos que digamos ya tienen algún nivel de riesgo, como los grupos de hipertensión, como los grupos de diabetes, grupos de personas con obesidad, y con ellos hacemos prevención de la enfermedad, es decir, evitamos que esos factores de riesgo compliquen su situación de salud y que pues vayan a terminar en la muerte o en una incapacidad permanente. Y con el estilo de vida, entonces ya lo que podemos hacer es o prevención si la enfermedad no ha avanzado, o curación y rehabilitación si ya el individuo tiene una condición de enfermedad grave que le está impidiendo su función cotidiana o cumplir pues con su ritmo de vida normal. Bueno, en un cuarto grupo que nos faltaba era el sistema de salud. Entonces el sistema de salud, ya vimos al principio, que no tiene gran determinación, pero que sí necesita una gran inversión para que pueda funcionar de manera con calidad, de manera armoniosa, y que pueda ofrecer los servicios que todas las comunidades y que todos los individuos necesiten. Este sistema de salud, digamos, son hospitales, instituciones, EPS, IPS, que pueden prestar esos servicios, atender tanto a las personas sanas como a las enfermas, y que también están sujetas a unas políticas gubernamentales y a unas leyes que las rigen para poder prestar bien sus servicios. Es muy importante que esos servicios de salud sean accesibles a las personas, es decir, que no solamente estés afiliado, sino que también puedas acceder a los servicios. Bueno, entonces, la afiliación, si bien es importante, no es lo único que necesita un individuo para mantener controlada su salud. También necesita que lo atiendan oportunamente y que lo atiendan en el momento preciso y con calidad como un ser humano.
Entonces, aquí en Colombia ya ustedes saben, tenemos muchos problemas con las EPS y con nuestro sistema de salud, porque si bien podemos estar afiliados, generalmente no encontramos la cita a tiempo, no es el tratamiento oportuno, no es el tratamiento que necesitaba o no nos cubre todo el tratamiento y hay cosas que tenemos que hacer de manera individual y bueno, todas las otras dificultades que seguramente ustedes han vivido y que conocen. Entonces así chicos, esta es nuestra clase de determinantes sociales de la salud. Ustedes saben que tienen unos bibliografía y documentos complementarios que pueden leer y que es bueno que revisen para que puedan ampliar su comprensión del tema. Aquí les dejo la bibliografía que la encuentran también fácilmente en internet.